Vamos a ver algo de cinética enzimática. Las enzimas son macromoléculas, moléculas muy grandes de alto peso molecular, generalmente, aunque no siempre, son proteínas que tienen una alta capacidad catalítica, o sea, funcionan como catalizadores de reacciones bioquímicas, aceleran las reacciones bioquímicas, aumentan la velocidad de distintas reacciones bioquímicas. Están presentes en todos los organismos vivos y cumplen una función importantísima en todas las reacciones del metabolismo interno, acelerando las reacciones que de otra manera, sin la presencia de una enzima, serían tan lentas que serían inviables. Bien, vamos a estudiar tratar de encontrar la cinética de una reacción enzimática, o sea, tratar de encontrar la relación entre velocidad y concentraciones. Vamos a partir con la reacción más simple, con el modelo de reacción más simple, donde un único reactivo, llamado el sustrato, se transforma en uno o más productos. Hay algunas reacciones bioquímicas que se ajustan a este modelo, por ejemplo, una reacción muy conocida y posiblemente la primera que se estudió, cuya cinética enzimática se estudió, es esta, la reacción de la sacarosa, el azúcar de caña, el azúcar común, que por acción de la enzima invertasa, el nombre de las enzimas generalmente termina en asa, entonces la sacarosa por acción de esta enzima se transforma en dos monosacáridos que son la glucosa y la fructosa. Esto es lo que representamos con este modelo un poco burdo de este dibujo, donde la enzima la representamos como esta molécula de color verde y el sustrato esta molécula más pequeña de color marrón. En general las moléculas de enzima son mucho mayores en tamaño que las moléculas de sustrato. El sustrato se une a la enzima, no en cualquier lugar de la molécula de enzima, sino en un sitio específico que se llama el centro activo, donde el sustrato encaja perfectamente y se forma esto que es lo que llamamos el complejo enzima-sustrato, el sustrato unido a la enzima. Y esta reacción es reversible, el complejo enzima-sustrato se puede desarmar volviendo a regenerar el sustrato y la enzima, y también puede ocurrir la reacción catalizada por la enzima, que es la transformación del sustrato en uno o más productos, en este caso en dos productos, y la regeneración de la enzima. Como vemos, la enzima se regenera, no se consume, es un catalizador. La reacción global la podríamos representar así: el sustrato se transformó en los productos, la enzima se consumió, pero luego se regeneró, es un catalizador. Muy bien, vamos a ver este mecanismo. Entonces, el primer paso, dijimos que era un equilibrio rápido. El sustrato y la enzima forman el complejo enzima-sustrato. Tenemos una reacción directa con una constante que llamamos K1 y la reacción inversa que tiene una constante K-1 para este equilibrio. Y la segunda reacción, que asumimos que es lenta, el complejo enzima-sustrato se transforma en los productos y se regenera la enzima. Esta reacción tiene una constante que llamamos K2. Bueno, entonces, en principio, como siempre decimos, el paso determinante de la velocidad de una reacción es el paso lento. Entonces, diríamos que la velocidad de la reacción depende del paso lento, o sea, del segundo sería igual a K2, la constante cinética del paso 2, por la concentración del complejo enzima-sustrato. No está mal esto. El problema es que el complejo enzima-sustrato es un intermediario. Normalmente siempre tratamos de expresar las velocidades de reacción en función de las concentraciones de reactivos, que son las que tenemos medidas y controladas. Las concentraciones de los intermediarios generalmente no las podemos medir y controlar. Entonces tratamos de expresar vamos a tratar de expresar la velocidad de reacción en función de la concentración del sustrato y de la concentración de enzima. Para esto vamos a hacer dos suposiciones o vamos a asumir dos cosas. Una, la concentración del complejo enzima-sustrato es constante. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si bien el complejo se consume en esta reacción, pero asumimos que en la primera reacción es un equilibrio rápido que va a regenerar el complejo enzima-sustrato. O sea, a medida que se va consumiendo, rápidamente se va regenerando manteniendo su concentración constante. Y la segunda suposición, que esta no es ninguna aproximación, esto es real. Toda la enzima, asumimos que toda la enzima está en forma libre o formando el complejo enzima-sustrato, como lo pusimos acá. La enzima puede estar libre o puede estar formando el complejo enzima-sustrato. O sea, la concentración de enzima libre más la concentración del complejo enzima-sustrato es igual a la concentración de enzima total, que es la que representamos con este subíndice 0.
vamos a tratar de expresar la velocidad de reacción en función de la concentración total de enzima, que es la que normalmente conocemos. Uno cuando prepara un experimento sabe la concentración de enzima total que puso, sabe qué concentración de enzima puso en el tubo o en el recipiente. En cambio, normalmente no sabemos qué proporción de la enzima total está libre o está unida al sustrato. O sea, estas dos concentraciones generalmente no las conocemos, pero la total sí. Entonces vamos a tratar de expresar la velocidad de reacción en función de, de lo que conocemos, de la concentración de enzima total y de la concentración del sustrato. Bien, entonces dijimos que la concentración del complejo enzima-sustrato es constante, o sea que la velocidad de las reacciones que generan el complejo tienen que ser igual a la velocidad de las reacciones que lo consumen. Entonces el complejo enzima-sustrato se genera en esta reacción directa y se consume en esta reacción inversa y en la segunda reacción. Entonces decimos que la generación del complejo enzima-sustrato, K1 por la concentración de enzima libre por la concentración de sustrato, tiene que ser igual a la velocidad de las dos reacciones que consumen el complejo, que son la reacción inversa, K-1 por la concentración del complejo, más la segunda reacción, K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Ahora, la concentración de enzima libre la vamos a despejar de acá, la vamos a expresar como la concentración de enzima total menos la concentración del complejo enzima-sustrato. Vamos a pasar este término para acá. Entonces nos queda esto, ¿no? La concentración de enzima libre la reemplazamos por la concentración de enzima total menos la concentración del complejo. Y a partir de acá ya es todo matemática. Ahora usamos la propiedad distributiva. Acá sacamos factor común la concentración del complejo enzima sustrato. Y luego nos quedan, como vemos en el primer miembro, quedan dos términos, y acá quedan dos términos. Los dos términos que tienen la concentración del complejo enzima sustrato, que son este y este, los agrupamos del mismo lado. Entonces vamos a pasar todo este término sumando. Y llegamos a esto, K1 por la concentración de enzima total por la concentración del sustrato, todo esto que tenemos entre paréntesis por la concentración del complejo enzima sustrato. Así que todo esto que tenemos entre paréntesis lo pasamos dividiendo y llegamos a esto, a expresar la concentración del complejo enzima sustrato en función de las constantes cinéticas K1, K-1 y K2 de la concentración de enzima total y de la concentración del sustrato. Bueno, ahora volvamos acá. Habíamos dicho que la velocidad era igual a K2 por la concentración del complejo enzima sustrato. Bueno, multipliquemos todo esto entonces por K2. Nos queda K1 por K2 por la concentración de enzima total por la concentración del sustrato, y en el denominador nos queda K-1 más K2 más K1 por la concentración del sustrato. Vamos a multiplicar y dividir el denominador por K1. Con eso logramos eliminar este K1 que teníamos acá. Y nos queda esto. Luego simplificamos este K1 del denominador con el del numerador. Y llegamos a esto. Velocidad igual a K2 por la concentración de enzima total por la concentración del sustrato. Y en el denominador nos quedan dos términos. Un término es la concentración del sustrato. Y el otro término, observemos que contiene una combinación de las tres constantes cinéticas. No depende de la concentración de enzima ni de sustrato, es una combinación de las tres constantes cinéticas. Por lo tanto esto forma una constante que es Km, la constante de Michaelis-Menten, en honor a los dos bioquímicos, un hombre y una mujer, que fueron los que plantearon este modelo de cinética enzimática a principios del siglo XX. Esa es la constante, entonces, la constante de Michaelis-Menten, una constante característica de cada enzima, ¿no? Depende de las tres constantes cinéticas. Muy bien, entonces podemos escribir la ecuación como K2, la velocidad igual a K2 por la concentración de enzima total por la concentración del sustrato, y en el denominador Km, la constante de Michaelis-Menten, más la concentración del sustrato. Y ahí llegamos a lo que queríamos. Expresamos la velocidad de reacción en función de las constantes cinéticas y de las concentraciones de enzima total y del sustrato. Ahora podemos preguntarnos, ¿esta cinética enzimática es de orden 0, de orden 1 o de orden 2? Bueno, de orden 2 evidentemente no es. Ninguna concentración está elevada al cuadrado, así que de orden 2 no es. ¿De orden 0 o de orden 1? Veamos, una reacción de orden 0 matemáticamente es así, la velocidad es igual a una constante. Es una constante por la concentración elevada a la 0, y la concentración elevada a la 0 es 1, o sea que la velocidad es constante e independiente de la concentración, y si representamos gráficamente velocidad versus concentración nos da una recta horizontal. En este caso claramente no es así, la velocidad no es independiente de la concentración del sustrato, así que de orden 0 no es. De orden 1, matemáticamente es algo así, la velocidad es igual a una constante por la concentración elevada a la 1. Y esta sería la representación gráfica. Y acá tenemos que la velocidad es igual a una constante por la concentración del sustrato elevada a la 1, sí, pero también tenemos la concentración del sustrato en el denominador.
O sea que tampoco es de orden 1. No es de orden 0, ni de orden 1, ni de orden 2. No tiene un orden definido. No podemos establecer un orden para todo el rango de concentraciones. Sin embargo, para situaciones extremas, para concentraciones muy bajas o muy altas de sustratos, sí podemos asignar aproximadamente un orden. Veamos qué pasa para concentraciones bajas de sustrato. Cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la constante, entonces este término se hace despreciable y entonces ya no tenemos la concentración de sustrato en el denominador. Nos queda que la velocidad es igual a K2 por la concentración de enzima sobre la constante de Michaelis-Menten por la concentración de sustrato elevada a la 1. O sea, es de orden 1, aproximadamente orden 1 para concentraciones bajas de sustrato. Para concentraciones altas de sustrato, ahora, cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que la constante de Michaelis-Menten, entonces ahora este es el término que se hace despreciable. En el denominador nos queda únicamente la concentración de sustrato que se cancela con la de arriba y nos queda entonces que la velocidad es igual a K2 por la concentración de enzima total independiente de la concentración. O sea, es de orden 0. Para concentraciones bajas es de orden 1 o se aproxima a un orden 1 y para concentraciones altas es o se aproxima a un orden 2. Gráficamente, si representamos velocidad versus la concentración de sustrato, nos queda algo así, una curva que no es igual a esta ni es igual a esta otra, o sea, no es de orden 0 ni de orden 1, pero observemos que para concentraciones bajas es aproximadamente una recta, o sea, se asemeja a esta, a la de orden 1. Y para concentraciones altas, luego la curva se va como planchando y adquiriendo casi una pendiente 0, o sea, se transforma en algo así. Para concentraciones bajas, entonces se aproxima a un orden 1 y para concentraciones altas se aproxima a un orden 0. Para concentraciones altas se alcanza una velocidad que es la que llamamos la velocidad máxima, que sería K2 por la concentración de enzima total. Esa es la velocidad máxima que se alcanza para concentraciones altas de sustrato, cuando ya la enzima está trabajando al máximo de su capacidad. Observemos qué pasa cuando la concentración de sustrato es igual a Km. Tenemos esta ecuación, ¿no? La ecuación que habíamos llegado antes. La velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre Km más la concentración de sustrato. Si la concentración de sustrato es igual a Km, para ese valor particular, nos queda esto, ¿no? La concentración de sustrato lo representamos por Km, abajo nos queda entonces 2Km, se simplifican y llegamos a esto. La velocidad es igual a la mitad de la velocidad máxima, o sea, cuando la concentración de sustrato tiene este valor particular es igual a la constante de Michaelis-Menten, entonces ahí la velocidad es la mitad de la velocidad máxima que va a alcanzar esa reacción enzimática. Así que finalmente podemos escribir como generalmente se escribe y la vamos a encontrar en los libros, esta cinética, esta expresión matemática para la velocidad es la velocidad es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Algo que se puede hacer para obtener los parámetros cinéticos de esta reacción es la linealización, para tratar de que el gráfico nos dé una recta. Bueno, ¿cómo se hace eso? Tenemos esta ecuación que ya a la que acabamos de llegar. Bueno, hagamos, invertimos ambos miembros, ¿no? Acá tenemos B, ponemos 1 sobre B, lo invertimos. Y acá también lo invertimos, ¿no? Lo que estaba en el denominador lo ponemos en el numerador y viceversa. O sea, invertimos miembro a miembro. Luego este denominador lo distribuimos. Entonces 1 sobre B nos queda Km sobre M máxima por concentración de sustrato más concentración de sustrato sobre B máxima por concentración de sustrato. Simplificamos las concentraciones de sustrato y llegamos a esto. 1 sobre la velocidad es igual a la constante de Michaelis-Menten sobre la velocidad máxima por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre la velocidad máxima. O comparemos esto con la ecuación de una recta, ¿no? Donde el 1 sobre B sería el I, nuestra variable dependiente. Esto es una constante, Km sobre M máxima sería la pendiente, 1 sobre la concentración de sustrato sería el X, la variable independiente, y finalmente 1 sobre M máxima, que no contiene la concentración, esto sería la ordenada del origen. Quiere decir que si representamos gráficamente la inversa de la velocidad, no la velocidad, sino la inversa de la velocidad versus la inversa de la concentración, debemos obtener una recta. Entonces, cuando uno hace el experimento, obtiene una tabla como esta. Para distintos valores de concentración de sustrato, obtiene distintos valores de velocidad. Bueno, a partir de esta tabla hacemos la tabla de inversas. Todos estos valores de concentración hacemos 1 sobre la concentración, hacemos la inversa. Y todos estos valores de velocidad hacemos la inversa de los valores. Y luego graficamos esto. La inversa de la velocidad versus la inversa de la concentración. Y ahí debemos obtener una recta cuya pendiente es Km sobre M máxima
y cuya ordenada al origen es 1 sobre la velocidad máxima. O sea, podemos determinar Km y la velocidad máxima fácilmente a partir de este gráfico.